como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Ven y purifícanos con tu Espíritu en esta noche. Que sea tu roa, que sea tu presencia ministrando cada vida, cada cuerpo, poniendo las llagas de Jesús, trayendo sanidad, porque tú eres el que sana toda dolencia. Y todo lo que había despejado tu cuerpo ahora se ha caducado, se ha cancelado y lanzado los abismos secos y desiertos de esta tierra. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Ven y purifícame. Ven y purifícanos, Espíritu Santo, con tu presencia. Ven y limpia cada rincón de nuestro ser con la sangre preciosa de Jesús, de Yeshua. Ven y transforma nuestros pensamientos, nuestras palabras, para ser hombres y mujeres diferentes, llenos del poder de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y glorifícate en cada vida, en cada cuerpo enfermo, con las llagas de Jesús, trayendo sanidad. Y todo lo que había en tu costado, cerca de tu pecho, ahora sea sanado por las llagas de Jesús. Tu problema que había en tu nuca, en la parte de tu cuello, sea bajándose a la espalda, ahora sea sanado por las llagas de Jesús. Tu infección en la orina, ahora sea sanada por las llagas de Jesús. Y Padre, le hablo a esas vértebras, le hablo a esa columna, le hablo a esos tendones que vuelvan a la normalidad en el nombre de Jesús. Que todo lo que había quejado tu columna, en tu espalda, tu cintura, hasta la cadera, ahora sea sanado por las llagas de Jesús, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Y bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, en esta noche a tu casa, centro de sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te damos la bienvenida. Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. Qué lindo es nomás venir a la casa del Señor, a buscar su presencia, a buscar su rostro, a buscar su Espíritu Santo. Yo sigo en el tema de las palabras son semillas proféticas de tu futuro. Hoy te quiero hablar otro punto. Dios no me ha sacado de ahí, amados. Creo que Dios quiere transformar las mentes, transformar los corazones. Y transformar nuestra vida. Voy a ver el libro de Génesis capítulo 1.
Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero aquí viene lo importante, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque me permite venir ante tu presencia a traer tu palabra. Yo te pido en esta hora, Abba, que muera mi carne y que muera mi alma. Vivifica tu Ruach, tu Espíritu Santo dentro de mí. Pon la palabra exacta para este día, para este tiempo, para este momento. Mientras tú activas tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, para que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Usa la nada de mí para que el nombre de Jesús, de Yeshua, sea glorificado, sea exaltado. Amén, amén y amén. Y dame el denuedo para predicar tu palabra como se lo diste a los apóstoles. Hoy te quiero hablar. Tu voz es el eco de la palabra eterna, es el eco profético de las palabras eternas. Entonces, el poder de Dios tiene un sonido divino. Entonces, desde el principio, la creación nació de una voz, no de una fuerza ni de un pensamiento, sino del verbo vivo de Dios. En el idioma hebreo, voz se dice quod, que significa vibración de una fuente viva. Entonces, cada vez que Dios habla, su voz sigue resonando en la eternidad. El Talmud enseña que la voz de Dios que habló en el Sinaí nunca cesó, sigue resonando para quien sabe oírla. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla palabras de vida a tu vida, tu corazón, tu mente, tu cuerpo es transformado por el poder de la palabra, porque la voz tiene un sonido profético. El Zohar dice, la voz del justo se convierte en el eco de la eternidad. Es decir, que cuando tú hablas bajo inspiración del Espíritu Santo, no hablas solo, el cielo habla contigo. Tu voz redimida por Jesús es el eco de la palabra eterna. Y cuando aprendes, amado, a alinear tu palabra con el propósito divino, tu palabra no muere, crea, restaura, profetiza, añade el reino de Dios. Hay un punto importante que Dios nos habla aquí. Dios creó el universo con su voz y dijo, sea la luz. El universo, amados, no nació de materia, sino de un sonido espiritual. Cada palabra divina fue una semilla de la creación. El Zohar enseña que la voz de Dios viaja por todas las dimensiones, tejiendo el sonido del manto de la realidad. Y el Talmud añade que cuando el santo habla, la creación responde al eco de adoración. Entonces, esto quiere decir que tu voz también tiene poder creativo. Cada vez que declaras fe, estás liberando una vibración que afecta a la atmósfera. Tus palabras pueden iluminar lugares oscuros o apagar la esperanza en alguien. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces habla vida para que Dios responda. Habla fe para que el milagro suceda. Amado, muchas veces cuando estás pasando por dolor, cuando estás pasando por aflicción, cuando estás pasando por escasez, solamente salen palabras negativas de tus labios. No puedo, no voy a salir de esta situación, esta enfermedad me va a matar, ¿para qué sigo? Esto no va a cambiar, esto no va a suceder. Y empiezas a hablar negatividad y esa atmósfera transforma tu mundo diario. Pero tu voz, amado, fue creada para ser un canal de bendición. Fuiste creado para ser una respuesta de Dios a un problema. Entonces, cada vez que usas la palabra de Dios para crear, Dios viene y responde a tu palabra. En el hebreo, la palabra voz se traduce como kol, que significa vibración sonora
que emana de una fuente de vida. Entonces, quo no es simplemente un sonido, es la manifestación activa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Dios habló la creación, su voz no solo dijo palabras, sino que liberó existencia en el orden, en el propósito divino con la palabra. Entonces, la voz del Santo, bendita sea, y sigue resonando en el Sinaí todos los días. Es decir, que cada palabra divina jamás deja de vibrar. Lo que Dios dijo una vez sigue sonando a través de los siglos. Por eso la palabra que Dios habló a tu vida al principio sigue sonando a través de tu vida. Pero muchas veces te has olvidado lo que Dios habló y has escuchado la negatividad de la gente. Entonces, Dios busca corazones dispuestos a resonar con su frecuencia celestial. El Zohar dice que la voz del hombre fue diseñada para ser espejo de la voz divina. Y cuando el ser humano habla conforme a la palabra, su voz se convierte en el eco de la eternidad. Fíjate qué importantes son tus palabras cada día. Resuenan en el eco de la eternidad. Por eso tienes que alinear tu voz con el Espíritu Santo para hablar vida y no muerte, para hablar fe y no negatividad, para creer en medio del caos, para creer en medio del problema, para que el milagro suceda. Porque eres un portador de vida, eres un portador de sanidad, eres un portador de la dirección espiritual. Por eso tu voz, amado, no es algo pequeño ni pasajero. Tu voz fue creada para resonar en el eco del Creador. Dios está buscando hombres, mujeres que se paren en la brecha, que crean con todo su corazón, que amen a Dios con todas sus fuerzas y salgan de la estadística, salgan del montón para hacer una respuesta y no un problema. Porque, amado, hay una voz dentro de ti. Y esa voz no es solo tuya, es el eco de la eternidad soplando en tu alma. Cuando Dios se sopló en el hombre, puso la idoneidad, la capacidad de hacer todas las cosas. Lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza y Él es mi fortaleza. Entonces, cuando hablas con fe, cuando hablas con amor, cuando hablas con verdad, estás repitiendo lo que el cielo ya decretó. Tu palabra, amado, amada, tiene peso espiritual, porque proviene de la semilla eterna, de la palabra que te formó. Y a veces pensamos que Dios guarda silencio, pero en realidad Él habla a través de tu voz, a través de tu adoración, a través de tus oraciones, a través aún de tus lágrimas. Cada vez que dices, sí, Señor, el cielo escucha su propio eco respondiendo, amén. Porque recuerda una cosa, fuiste creado a su imagen y semejanza. Y si Dios crea con su voz, tú también puedes crear esperanza y restauración en alguien que lo necesita. Y con tu fe puedes soplar milagros creativos a través de la palabra de Dios. Amados, nosotros no somos mágicos, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que trae vida donde hay muerte, que trae sanidad donde hay enfermedad, que trae paz donde hay dolor. Recuerda, fuiste hecho a su imagen, fuiste hecho a su semejanza. Y Dios crea con tu voz. Y tú puedes crear esperanza en la gente a tu alrededor. Cánsate, mi amado, mi amada, de ser el mismo, de ser la misma, de ser igual a los demás y decide ser un hombre, una mujer diferente, porque tú puedes crear esperanza en alguien. Hay gente, amado, que no quiere buscar de Dios porque escucha cristianos hablando pestes, hablando mal, quejándose, murmurando, hablando del pastor, del hermano. Y eso no te lleva a ningún lado. Pero hablar palabra de vida, hablar esperanza, vas a transformar la vida de alguien más. Tú puedes restaurar a alguien con tu fe.
Porque con la fe Dios crea algo nuevo. Fíjate, el Talmud cuenta que cuando el pueblo de Israel oró juntos, la voz de cada uno se unió y subió al cielo como una sola melodía. Los sabios decían, cada voz es una chispa del fuego del Sinaí. Entonces, esto significa que cada vez que abres tu boca para adorar a Dios, para declarar fe, tu voz se une a la sinfonía divina que nunca se ha apagado. Tú puedes crear, amado, un milagro, no porque seas un santo, porque Él es santo. Pero Dios busca un hombre, una mujer dispuesto a creer hasta el más alto nivel. Porque tú con tu voz creas, con tu voz declaras. Y te unes a la sinfonía divina que nunca se apaga. Me tocó una mujer que me llamó de Honduras, que estaba enferma, tenía cáncer, tenía un tumor en la cabeza. Y me pidió ayuda y para que orara por ella. Le dije, no voy a orar para que te sientas bien. Yo no oro para que tú te sientas bien. No oro para que te vaya bien en el hospital. Voy a orar para que Dios haga un milagro. Voy a orar para que Dios te sane, para que después de que ore por ti, tú seas sanada por el poder de Dios. Porque tú tienes que declarar lo que quieres ver. Porque muchas veces buscas que alguien ore por ti. Ay, hermano, ore por mí, me siento mal. Y son oraciones que no te llevan a ningún lado. Tú tienes que orar con fe, declarando lo que Dios va a hacer. Porque el trabajo tuyo es orar y el trabajo de Dios es cumplir lo que tu boca habló. Y recuerdo que oré para que Dios le desbaratara el tumor, le quitara el cáncer y que todo lo que había en su cuerpo fuera sanado por completo. Esa mujer tiene un fuerte dolor en la espalda, porque a mí, yo cuando estaba orando empecé a sentir ese dolor en mi espalda. Y después de que oré por ella sintió la presencia de Dios. Dijo, gracias pastor. Dije, no, denle las gracias a Dios. Dije, ahora quiero que se cheque. Se checó los senos, no tenía ningún quiste, habían desaparecido. Se checó la cabeza y la bola que tiene en la cabeza había desaparecido. Dije, ahora chequese la espalda. Se checa la espalda, dice, ya me puedo mover, ya no tengo dolor. Ese es el poder de Dios cuando tú declaras palabra de vida en alguien. Tu voz es una sinfonía divina que nunca se ha apagado. Por eso, mi amado, tienes que cuidar tus palabras durante tu día, cómo hablas, cómo te expresas. Porque o traes luz o acarreas tinieblas. El Zohar comenta que en Éxodo 19 el sonido del shofar hacía cada vez más fuerte. Y dice que ese sonido nunca terminó, sigue expandiéndose por el universo. Asimismo es tu voz cuando oras, cuando declaras la palabra de vida. Una vibración sigue viajando por la eternidad, tocando realidades que aún tú no has visto. Amado, puedes inspirar todas tus generaciones siendo alguien diferente. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés en esta tierra? ¿Como alguien que nunca hizo nada significativo o alguien que llevó luz a los demás? Porque ahí es donde tu voz se tiene que alinear con Dios. Una historia hasídica relata que un rabino anciano enseñaba a su discípulo y le decía, nunca hables sin alma, porque cada palabra que pronuncias camina por el mundo buscando un corazón donde descansar. Y a mí eso me voló la cabeza. Cada palabra que pronuncias camina por el mundo buscando un corazón donde descansar.
Entonces imagínate cuando le dice a tu hijo, eres un burro, eres un tonto, no sirves para nada, no sé por qué te tuve, ya no te quiero, vete para allá, me caes gordo, estás feo, yo no sé por qué te traje a esta tierra. ¿Cuántos corazones has lastimado con tus palabras? Y el joven comprendió que nuestras palabras no mueren, viven y buscan, sanan, hieren según lo que llevamos dentro. Por eso Jesús dijo que de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Yo te vi el servicio pasado, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces tu voz no es neutral, crea atmósferas espirituales. Entonces tú puedes crear algo nuevo para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos. Que ellos te vean hablando vida en medio del caos, que vean creyéndote en medio de la desesperanza, que te vean parado viendo a Dios con todo tu corazón y creyendo con todas tus fuerzas. Amado, muchas veces quieres que tus hijos busquen a Dios y tú no lo buscas profundamente. Quieres que ellos cambien, pero tú no quieres cambiar. Quieres que ellos hagan la voluntad de Dios, pero tú no la quieres hacer. Y ellos son el reflejo de lo que tú haces cada día, porque a ellos no los puedes engañar. Podemos venir a la iglesia y ponernos una aureola. Yo soy santo, usa la manga larga, Rambo, saca la bazuca. Pero cuando estás en la casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la calle, eres una persona totalmente diferente. Tu voz no es neutral, crea una atmósfera. Mira, Salmo 29:4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. ¿Cómo vas a usar tus palabras de aquí en adelante? Porque la voz de Dios es fuerza y gloria, y tú llevas su reflejo cuando hablas con fe. Por eso cuando oro por alguien y Dios hace un milagro, no es porque yo sea un sanador. El poder de Dios sana a través de la palabra. Yo miraba a mi pastor orando por gente en las campañas. Papá, se me está tomando un abrazo grande, Apóstol Aníbal. Orando por una videollamada de la gente en otro país y la gente siendo sanada. Yo le decía, ¿cómo le haces? Mi hijo, solamente cree. Tú cree lo que Dios va a hacer y declara la palabra con fe. Porque al que cree, todo es posible. Hoy estos últimos meses he experimentado esto. He orado por gente en la calle que Dios me manda, orar por gente en la calle y Dios la sana en la calle. Orar por gente por teléfono que está en otros países que no conozco y Dios lo sana. Porque cuando oras con fe, el milagro sucede. Entonces la voz de Dios es tu fuerza y su gloria. Entonces tú llevas el reflejo cuando hablas. Entonces imagínate cómo vas a crear un marido para ti, cómo vas a crear una esposa para ti, cómo vas a crear un hijo para ti. Con tus palabras lo vas a levantar o lo vas a destruir. Por eso Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello que le envíe. Entonces, cuando tus palabras se alinean con la voz de Dios, ellas cumplen el propósito eterno por el cual fuiste creado. Por eso la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y entre más palabra de Dios escuches, entre más palabra de Dios leas, más fe vas a tener. Porque la voz es el canal que transmite la fe. Mira, esto me cautivó. Cuenta una historia del Zohar, que cuando el alma de Moisés se acercó a Dios, el Creador le dijo: mi voz no dejará de hablar mientras haya quien en la tierra quiera oírla. Mi voz no dejará de hablar mientras haya alguien en la tierra que quiera oírla. Entonces, amado, esto quiere decir que Dios quiere hablarte todos los días. Pero tu oído está dispuesto, tu corazón está dispuesto para que Dios te hable, para que te hable el chisme, para que te hable el dolor, para que te hable la aflicción, para que te hable la enfermedad, para que te hable la frustración, para que te hable el estrés. A ese rápido le haces caso. Hasta le abre las dos orejas como el topollillo. ¿Cómo está? Estoy estresado. ¿Quién te dijo que estabas estresado? ¿Cómo está? Estoy cansado. ¿Quién te dijo que estabas cansado? ¿Cómo está? Estoy enfermo. ¿Quién te dijo que estabas enfermo? Y eso es lo que viene a tu cuerpo y gobierna tu mente, gobierna tu corazón y gobierna tus acciones. Un día un rabino atravesaba una gran crisis personal, se arrodilló y en el desierto gritó: ¡Dios, háblame! Y el viento sopló suave sin palabras, pero en su interior escuchó: ya estoy hablando en tu voz. El hombre comprendió que Dios no siempre se manifiesta con truenos o relámpagos. A veces lo hace cuando tú decides pronunciar una palabra de fe en medio del silencio. Entonces, amado, tu voz fue puesta por Dios como una extensión de su reino, como una extensión de su palabra. Entonces, cada vez que hablas conforme al Espíritu Santo, tu voz no muere, tu voz trasciende. Los ángeles escuchan, el infierno la teme, el cielo te respalda. Hay ecos eternos que solo se activan cuando hablas. Entonces, pero si callas por miedo, el eco celestial se debilita en tu entorno. Pero si hablas con fe, aunque tiemble tu corazón, el eco de Dios resuena a través de ti. Y las tinieblas, amado, retroceden. Por eso cuando oras, cuando declaras, Dios obra a través de tus palabras. El Talmud dice: quien eleva su voz en justicia, despierta la compasión divina. Imagínate, quien eleva su voz con justicia, despierta la compasión divina. El Zohar enseña que la voz pura del justo abre puertas en el cielo y que ni 1000 llaves pueden abrir. Entonces, amado, tú eres esa voz que fue redimida, restaurada, destinada para resonar con poder en esta generación, en las generaciones que vienen, para dejar una huella en la gente a tu alrededor, para poder inspirar a alguien a que sea mejor, a que use su dolor, no para maldecir como una fuente de poder, para inspirar a otros. Tú eres esa voz. Tú eres la voz que fue redimida. Fuiste redimido en el madero por Jesús. Él derramó su sangre no para que seas un pelele, no para que seas uno más del montón, para que sea la respuesta de Él del último tiempo. Deja de verte como que no vas a poder nada. Deja de verte como que no puedes lograr las cosas y empieza a verte como Dios te creó para hacer una respuesta divina.
Tú eres la voz que Dios va a poner llaves para liberar, para sanar, para restaurar, para transformar, para dar vida. Porque esa voz fue redimida, fue restaurada, fue destinada a resonar con el poder en todas las generaciones. Amado, amada, no dejes que el enemigo apague tu voz. Con desánimo, con el dolor del pasado, con la aflicción, con la enfermedad, con el estrés, con la ira, con la falta de perdón, con el odio, con el resentimiento. Y eso solamente te hace una mujer, un hombre atorado, sin poder avanzar, cautivo de tus mismas emociones. Pero cuando dejas que Dios hable a tu vida, Él habla, Él declara, Él canta, Él ora por ti. Porque cada palabra que sale de tu boca puede traer de vuelta el sonido del cielo a la tierra. Y amado, hoy el Espíritu Santo me mandó a decirte: hijo, hija, tu voz no se ha perdido. Solo estaba esperando volver a alinearse con mi palabra. Abre tu boca. Deja que el eco de la eternidad vuelva a fluir a través de ti. Y ora conmigo: Señor, purifica mi voz, purifica mis labios, que mis palabras sean el eco de tu corazón. Haz que cada palabra que diga traiga vida, fe, esperanza, sanidad, milagros. Que el sonido de mi alma vuelva a resonar contigo. Haz que mi voz sea un canal de tu eternidad. En el nombre de Jesús. Amados, el silencio que guardó la voz de Dios. A veces creemos que Dios deja de hablar. Pero en el mundo espiritual, su voz nunca se detuvo. El Zohar enseña que la voz del Santo, bendita sea, Él no se extingue, sino que se oculta dentro de aquellos que aprenden a escuchar. Es decir, la voz de Dios no desaparece en ti. Se esconde en los corazones que aún laten con fe. El Talmud enseña que cuando el profeta Elías huyó al desierto, Dios le habló, no en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en una voz apacible y delicada. Los sabios enseñaban que esa voz era resonancia eterna del primer sea la luz. El mismo sonido de una vez rompió el caos del universo. Aún hoy susurra en lo profundo de tu alma y de tu corazón. Cuando Dios creó al hombre, depositó en él una chispa de su voz, para que cada vez que hables con verdad, el eco de Dios vivirá en ti. Esa chispa, dicen los sabios, que se activa cuando el corazón y la boca se alinean con la voluntad divina de Dios. Entonces esto quiere decir que cuando hablas con amor, tu voz se eleva más allá de las palabras. Vibras en la frecuencia del cielo. Las palabras del justo son más duraderas que el mármol, porque están escritas en el aire donde mora Dios. Entonces tus palabras pronunciadas con fe no mueren al ser dichas, ascienden como luz invisible y se graban en la eternidad. Cada te perdono, cada sí Señor, cada creo en ti, cada confío en ti, permanece vivo y tejido en el universo espiritual. Entonces, cuando el alma de un creyente ora con todo su ser, los cielos vibran la respuesta, como cuerdas de un instrumento divino.
Dios no solo escucha tus palabras, Él las hace resonar dentro de su trono. Así es, el eco de su voz se mezcla con la tuya. Y lo que fue pronunciado en la tierra cobra autoridad en el cielo. Amado, entiende una cosa, no estás orando solo, no estás cantando solo, no estás declarando solo. Cuando hablas conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo repite contigo. Tu voz terrenal se vuelve el eco visible de una voz invisible. En el Talmud se cuenta que un rabino caminaba por el valle solitario. Escuchó el eco que repetía sus oraciones. Asustado preguntó al cielo: ¿quién responde mis palabras? Una voz celestial le dijo: no temas, hijo de la tierra, es tu propia voz la que el cielo devuelve, porque toda palabra que sube con pureza regresa multiplicada en gloria. Imagínate si cambias tus palabras, suben con pureza y regresan multiplicadas con gloria. Desde entonces ese rabino enseñó que el eco de la oración es la señal de que Dios la ha recibido. Esto quiere decir, yo termino, cada palabra que pronuncias con fe despierta universos espirituales. Tu voz, aunque humana, lleva el ADN de la voz divina que te creó. Por eso tus palabras tienen memoria, propósito y destino. Cuando hablas conforme a la palabra, las vibraciones de tu voz viajan más allá del tiempo. Y aunque nadie te escuche, el cielo registra cada sonido que nace del amor y de la fe. El Zohar enseña que en el día final todas las voces de los justos formarán un solo sonido, una sinfonía de almas que resonarán con la voz de Dios mismo. Y en ese día, amados, el eco eterno que comenzó en el Edén se completará en la eternidad. Así que no calles tu fe, no detengas tu adoración, no detengas tus oraciones, no detengas tus palabras de esperanza, porque aunque parezca que el mundo no te oye, Dios siempre está respondiendo al eco de su voz dentro de ti. Declara conmigo: mi voz no se apagará, porque en mí vive el eco de la palabra eterna de Dios. Mis palabras serán instrumento de vida, semillas de luz, puentes entre el cielo y la tierra. Hoy decido hablar desde el Espíritu y mi voz resonará en la eternidad, trayendo sanidad, restauración, propósito, donde antes hubo silencio. Entonces, cuando tu voz se une a la voz de Dios, nos lo enseña Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay momentos de la vida donde sentimos que nuestra voz se apagó, donde el dolor, la vergüenza, el cansancio espiritual parece ser el eco de nuestro interior. Pero escúchame bien algo esta noche: Dios nunca deja sin eco la voz de quien clama con fe. Toda palabra de fe despierta luces ocultas en el cielo. Cuando el justo ora desde la angustia, su voz atraviesa las 7 esferas celestiales y Dios inclina su oído para oírle. Eso significa que tu voz, por más débil que parezca, tiene poder para mover el cielo. Tu clamor no se pierde en el viento, es recogido por el Espíritu y amplificado en la eternidad. Cada ayúdame, Señor, no muere y se convierte en una vibración celestial que rompe las cadenas invisibles y abre las puertas que estaban cerradas.
entonces el eco de tu fe aún vive dentro de ti. El Zohar narra que cuando Moisés hablaba con Dios, su voz se mezclaba con la del Eterno. Y esa unión provocaba que el desierto floreciera bajo sus pies. Eso mismo, amado, sucede el día de hoy. Cuando hablas conforme a su palabra, su voz se fusiona con la suya y lo árido comienza a reverdecer. Por eso el Talmud dice, la voz del hombre de fe es como el rocío de la mañana, invisible pero indispensable. Entonces hay palabras tuyas que quizás dijiste llorando, pensaste que se perdieron, pero el cielo las guardó. En lo oculto, Dios las ha hecho germinar. No fueron palabras vacías, fueron semillas eternas, sembradas en el terreno del Espíritu Santo. Amados, los sabios del Talmud cuentan que un joven discípulo lloraba porque decía que ya no escuchaba la voz de Dios. Su maestro lo llevó al borde del mar y le pidió que gritara: Señor, háblame otra vez. Señor, háblame otra vez. El joven lo hizo y el eco del mar le respondió. El maestro sonrió y le dijo: ¿oíste? Ese eco viene de fuera. Ese eco no viene de fuera, viene de adentro de tu corazón. Entonces, cuando tu voz se alinea con la palabra de Dios, el mar, el viento y la eternidad siempre van a responder. No has dejado de oír a Dios, solo debías de recordar que su voz aún habita en la tuya. Aquel joven cayó de rodillas, entendiendo que la voz de Dios no está lejos, está esperando volver a fluir a través de cada uno de nosotros. Entonces, cada alma lleva dentro un sonido único que solo el Creador puede reconocer. Y ese sonido es tu identidad espiritual. Cuando oras, cuando adoras, cuando declaras la palabra con fe, su sonido asciende como un perfume que ningún otro puede imitar. Y el cielo reconoce tu voz. El Padre sabe distinguir el eco entre millones, porque fuiste diseñado, fuiste diseñada para resonar con Él. Tu voz no se perdió, solo está esperando volver a alinearse con el propósito eterno de Dios. Amado, levanta tus manos. Hoy el cielo te llama a recuperar tu voz espiritual, a volver a hablar con autoridad, a declarar vida sobre lo que está muerto, a pronunciar esperanza sobre lo que parece perdido. No te quedes callado, no te quedes callada ante el dolor. Tu voz fue diseñada para liberar. Si sientes que tu voz interior se apaga, acércate al Jesús y abre el altar de tu boca y dile: Jesús, te necesito. Vuelve a hablar otra vez a mi vida, que tu voz resuene en mi interior. Allí donde el fuego del Espíritu aún arde, Él encenderá tu garganta con el poder profético. Dios está levantando una generación cuya voz será el eco de su gloria. Hombres, mujeres que aún no hablarán desde la emoción, sino hablarán de la voz de la eternidad. Ora conmigo: Señor, hoy vengo al altar de tu presencia. Devuelvo mi voz en medio que el miedo cayó, el dolor apagó. Que mi boca vuelva a ser instrumento de tu gloria. Que mis palabras sean semillas proféticas eternas de fe y esperanza. Haz que el eco de tu palabra resuene en mí, hasta que mi voz sea como la tuya. Declaro que mi voz sanará, liberará, profetizará, restaurará, levantará, transformará. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y el Señor te dice hoy: yo estoy activando tu voz. Lo que callaste en el dolor, ahora lo hablarás con autoridad. Serás mi eco
en esta generación. Tus palabras darán vida donde hubo muerte, paz donde hubo tormenta y fe donde hubo duda. No temas hablar, porque cuando tú hables, yo hablaré contigo. Tu voz, amado, no es un simplemente sonido, es la prolongación del verbo eterno de Dios. El mismo Dios que habló y creó los cielos ha puesto su palabra dentro de ti. Y hoy despierta tu voz profética, porque cuando hablas de fe, cuando hablas con fe, la eternidad responde. Y Padre, que seas tú transformando las mentes, alineándolas con tu propósito, con tu Espíritu Santo, alineando las palabras y nuestro corazón con tu palabra, para que de nuestra boca traiga vida, traiga fe, traiga esperanza, traiga sanidad, manifieste tu poder eterno sobre cada vida, sobre cada corazón, y transforma las mentes y límpialas con la sangre de Jesús, para que la mente, la boca y el corazón se alineen con tu voz. Tú creaste el cielo y la tierra con tu voz. Guíanos, enséñanos para crear una atmósfera de bendición en la gente a nuestro alrededor. Úsanos para inspirar, para transformar, para edificar, para construir, para levantar, donde el eco de tu voz toque cada vida y toque cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Amados, tu voz es el eco profético de la palabra eterna. Alinea tus palabras con las de Dios, y muchos milagros empezarán a suceder en tu vida y a tu alrededor. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te bendigo en esta noche. Que el Señor te bendiga grande.